Nombre, Carlos González Morcillo, profesión, profesor universitario. tu lugar favorito. Pues cualquiera que pueda compartir con gente con la que me apetece conversar. ¿Tu canción preferida? Pues muchas, pero bueno, un grupo que escucho mucho es Muse y una de sus canciones, Uprising. ¿Tu mejor hábito? Pues madrugar. ¿Una cosa que estás aprendiendo? Estoy aprendiendo a tener más paciencia. ¿Un libro que recomiendes? Cualquiera de los hermanos Hell, Chip y Dan Hell, pero si tuviera que elegir uno, Momentos Mágicos. ¿Y una frase que te inspire o te defina? Pues me gusta una de un escritor que se llama James Baldwin, que dice, leo literalmente, no todo lo que enfrentamos puede ser cambiado, pero nada puede cambiar hasta que lo enfrentamos. Hola, soy José Luis Serrano y te doy la bienvenida a una nueva entrevista en EduHacking, un podcast de educación que va más allá de lo que sucede en las aulas y que tiene como último propósito compartir las claves para que mejores como formador y aprendiz. En este episodio podrás aprender con Carlos González, catedrático de universidad en la Escuela Superior de Informática de la Universidad de Castilla-La Mancha, director académico del Vicerrectorado de Transformación y Estrategia Digital y CEO de FK Interactive, una spin-off de la Universidad de Castilla-La Mancha que está especializada en inteligencia artificial, realidad mixta y realidad virtual. El núcleo de su actividad como investigador se centra especialmente en la inteligencia artificial distribuida, lo que son los sistemas multiagente, y los gráficos por computador. En su web cgw.es podrás encontrar más información sobre los proyectos en los que ha participado, publicaciones o sobre su interesante actividad divulgadora. La entrevista se podría dividir en 3 secciones. En primer lugar, Carlos nos ayuda a entender la evolución de la inteligencia artificial, qué ha pasado para que como sociedad prestemos tanta atención a esta tecnología y cómo funciona la técnica de Deep Learning y el aprendizaje automático, es decir, el Machine Learning. Una vez armados con un conocimiento sólido y de base, entramos en los dilemas y las posibilidades que nos plantea la IA. Tengo que admitir que en este punto me sorprendió gratamente que un reconocido experto informático como Carlos señalase los problemas atencionales o de sueño que estamos teniendo actualmente, en parte causado por el mal uso de herramientas basadas en IA y también de otro tipo de tecnologías digitales. Finalmente, en un tercer bloque, profundizamos sobre los cambios necesarios en la enseñanza y aprendizaje ante la llegada de la IA y especialmente en la evaluación de los aprendizajes. Como sabes que es habitual en este podcast, no es una entrevista de soluciones ni recetas. Carlos nos ofrece una visión holística y crítica de la llegada de la IA a la sociedad y al sector educativo, demandando más reflexión sobre si esta nos va a cambiar la vida para bien. Como dice Max Tegmark en su libro Vida 3.0, la tecnología confiere a la vida la posibilidad de prosperar como nunca antes o de autodestruirse. Y ahora sí, te dejo con Carlos González. Muy buenas, Carlos. Bienvenido al podcast. Muchísimas gracias por la invitación. Como te decía fuera de micro, creo que he comprobado que eres una persona, que no eres un bot. Así que, bueno, muchísimas gracias por hacer un hueco. Muchas gracias a ti por invitarme a tu casa y espero que al acabar la sesión de hoy sigas pensando que soy una persona y no un bot. Lo veremos. Bueno, Carlos, que tú llevas mucho tiempo investigando en inteligencia artificial y muy probablemente tengas una visión más adecuada que muchas de otras personas que a lo mejor han empezado ahora a sumarse a este tema. ¿Qué ha sucedido especialmente en los últimos 10, 15 años quizá para que la IA primero haya evolucionado tanto y segundo para que como sociedad le estemos prestando tanta atención? Sí, pues efectivamente ha habido una serie de cambios. También debo reconocer que incluso los que estábamos trabajando en esto no lo hemos visto venir. O sea, han pasado cosas que el ser humano, por el tipo de pensamiento que tenemos y de predicción lineal, no hemos podido anticipar. Y han ocurrido cosas muy significativas, por eso ahora la IA está en el mainstream, o sea, todo en los medios de comunicación hay un debate muy
muy, muy fuerte, que era impensable no hace ya 15 años, sino hace 5 años. Prácticamente nadie estaba hablando de las cosas que iban a pasar con inteligencia artificial. Y las razones principalmente, bueno, son dos, aunque podemos hablar de una tercera. Una de ellas muy importante es la capacidad de cómputo que tienen los ordenadores. Eso pues ya se predijo con la cuestión de Moore, con la ley de Moore, de Gordon Moore, que dijo que la capacidad de los ordenadores se iba a duplicar cada 2 años, aunque el tamaño del transistor pues ya es tan pequeñito que en realidad la ley no se cumple exactamente, pero sí que continuamos con nuevos paradigmas de computación, con esa computación paralela, con las tarjetas gráficas. Los ordenadores son muchísimo más potentes y lo van a seguir siendo en el futuro cercano. Otra cosita también muy relevante es la gran disponibilidad de datos. El ser humano crea gran cantidad de contenido que publica en Internet, en todos los tipos de información, ya sea textual, ya sea audios, por ejemplo, la gran cantidad de podcasts como este que estamos haciendo hoy, o las imágenes que sube todo el mundo, desde fotos de gatitos hasta la foto de sus pies cuando se van de vacaciones a la playa, hasta vídeos. O sea, hay un despliegue de información tan potente y tan grande en todos los idiomas que ha hecho posible también la aparición de nuevas técnicas y obviamente también los avances en investigación, en nuevos algoritmos, nuevas técnicas. Gran parte de la revolución que estamos teniendo hoy en día y de la que todo el mundo habla, que es GPT, pues en realidad el algoritmo base, la arquitectura de Transformers, apareció en el 2017, pero la tecnología en la cual se fundamenta todo esto son redes neuronales que existen desde los años 50. O sea, en sí es una combinación de técnicas que ya existían desde hace mucho tiempo con pequeños avances que han ocurrido hace poquito y que junto con esas grandes máquinas que existen y todos los datos, pues hacen posible estas nuevas técnicas. Has hablado de la capacidad de cómputo. Uh-huh. Para los mortales, ¿nos puedes explicar cómo funciona esta capacidad de cómputo y lo que hay detrás para que se entrene una serie de algoritmos y demás? ¿Cómo funciona todo esto? Bueno, cuando hablo de capacidad de cómputo, en realidad hablo de ordenadores. Ya pueden ser uno o pueden ser lo que se conocen como granjas de ordenadores, que son pues un montón de ordenadores que están conectados por mecanismos de conexión muy, muy rápida, ¿vale? Esos ordenadores, que normalmente se habla de la nube, en realidad no dejan de ser ordenadores que pertenecen a otros. La nube no es un término abstracto, sino que son ordenadores que estarán por ahí, en donde estén, que están conectados y que normalmente pertenecen a grandes empresas o a otras organizaciones. Uno de los problemas que hay a la hora de generar todos estos nuevos modelos, pues, por ejemplo, desde GPT, ¿no?, que es el que posiblemente conozca más la gente, hasta los modelos de generación de imágenes. A lo mejor a alguien que escucha el podcast pues le suena Stable Diffusion o probablemente DALL-E o Midjourney. Es que para utilizarlo se requiere, vamos a entrecomillar esto, poca capacidad de cómputo. O sea, cualquiera desde un ordenador más o menos normalito podría llegar a utilizarlos incluso en local, en su ordenador. Estoy pensando ahora mismo en Llama, que es como un ChatGPT, pero que tú te puedes instalar en local. Cualquier ordenador con una tarjeta gráfica medio decente hoy en día puede ejecutarlos, pero hacer esos modelos de lenguaje requieren muchísimo dinero, muchísima inversión. Entrenar esos modelos con todos los datos, pues estamos hablando de que, por ejemplo, el modelo de Stable Diffusion, que es el que es un generador de imágenes de código abierto, entrenarlo a lo mejor puede costar unos $600.000 o algo así. Claro, es una cantidad de dinero que podemos imaginar que no cualquier particular puede invertir por la gran capacidad de cómputo que requiere. O sea, no son modelos simétricos, sino que para entrenarlos requieres muchísimo músculo y luego para usarlos sí que con una máquina más normalita puedes utilizarlos. Me gustaría, Carlos, si te apetece, hablar de Machine Learning y las técnicas como Deep Learning. Pero antes, ¿nos podrías hacer así como una clasificación, por así decirlo, de lo que hay detrás de la IA? Es decir, porque muchas veces pensamos que la IA es una cosa solo y el campo es muy grande, ¿no? Por ámbitos, o no sé cómo podrías explicarlo, antes de profundizar en Machine Learning y Deep Learning. Bueno, pues IA o inteligencia artificial es un término que apareció en los años 50 en la famosa conferencia esta de Dartmouth
Y en realidad, ¿qué se considera inteligencia artificial? Depende un poco del momento histórico en el que vivimos. Y cuando algo, la sociedad lo incorpora a su día a día, deja de considerarse inteligencia artificial. Por ejemplo, Google, ¿no? Ese buscador que todos utilizamos a diario, es un ejemplo muy claro de algoritmo de inteligencia artificial, pero si preguntas a la gente, la sociedad nadie lo considera ya como algo de inteligencia artificial. O, por ejemplo, un GPS que te extrae una ruta. Nadie pensaría en un GPS como un ejemplo de aplicación de inteligencia artificial. Inteligencia artificial siempre históricamente se ha considerado aquellas aplicaciones que tienen ese puntillo mágico, ¿no? O de capacidad o de característica que se supone que solo los humanos podemos hacer. Por eso de lo del Homo sapiens sapiens, ¿no? Que nos autoidentificamos como animales inteligentes. Pues claro, ¿qué es lo que pasa? Que ahora mismo, desde hace prácticamente un año, a disposición de todo el mundo están unas herramientas de inteligencia artificial que hacen cosas que nos han pillado a traspiés, como por ejemplo generación de lenguaje, y lo hacen muy bien. Y lo hacen tan bien que incluso están superando en test estandarizados los resultados que obtienen pues, en una especie de selectividad que hacen en Estados Unidos. Han hecho pruebas con estos grandes modelos de lenguaje, con este ChatGPT, con GPT-4, y pasarle preguntas test de ciertas disciplinas, y el ChatGPT está consiguiendo mejores resultados en esas pruebas de, entre comillas, selectividad, o el EBAU, que se llama hoy en día, ¿no? que en promedio los estudiantes que se presentan a esas pruebas, generando respuestas detalladas con una gran precisión. Esto ahora mismo pues, es lo que se considera inteligencia artificial y no todas las otras herramientas. Luego, la inteligencia artificial es algo muy general, y dentro de eso pues, tenemos el machine learning, que es el aprendizaje automático de las máquinas, que puede ser básicamente supervisado o no supervisado. En el supervisado, un humano le dice, oye, pues esto es tal cosa, ¿no? O, pues no sé, si quisiéramos hacer, por ejemplo, un clasificador, es uno de los ejemplos clásicos, ¿no? De imágenes de perros y gatos, pues alguien tiene que primero diferenciar cuál es una imagen de un perro, cuál es una imagen de un gato, y le enseñas a la máquina, pues mira, esto es un gato, y esto es un perro, y esto es un gato también. Entonces, ese etiquetado normalmente se hacía mediante un humano, o mediante muchos humanos, ¿no? Que iban entrenando a la máquina. Y luego hay métodos no supervisados en el que la máquina aprende sin intervención del humano, que da un poco de miedito, que normalmente es la máquina la que, de un modo emergente, aprende por sí sola cuáles son esos patrones. Pues desde aplicaciones clásicas, como por ejemplo, podemos tener un volumen de datos, de comportamientos o de transacciones económicas que hace una persona en un banco. Y mediante todos los movimientos que hace, pues una inteligencia artificial es capaz de decirte si tiene perfil de ser un moroso o no. Pues eso no hay nadie que diga, oye, pues es que el perfil del moroso tiene no sé qué. Pues todo eso es no supervisado. La máquina, en base a todos los datos y en base al histórico, pues decide de un modo más o menos correcto si esa persona tiene ese perfil o no. Y nada, y con respecto, creo que me habías preguntado también sobre Deep Learning. Sobre el Deep Learning, eso es. Pues el Deep Learning, habitualmente el Deep Learning puede ser supervisado o no supervisado. Y el Deep Learning lo que es una aplicación concreta de lo que se conocen como redes neuronales, que es una tecnología que existe desde los años 50. Rosenblatt hizo el primer perceptrón. Trata de imitar la forma en la que funcionan las neuronas naturales del cerebro humano, y mediante una pequeña función matemática, que no somos más que eso, ¿no? Pues una simulación de una neurona artificial de cómo se conecta con todas las otras neuronas. En los años 50 la capacidad de cómputo de los ordenadores era muy limitadita y no te permitía tener muchas neuronas, y el Deep Learning no es más que esas redes neuronales, pero con muchísimas neuronas interconectadas. Se hablan de neuronas de capas ocultas. Bueno, pues como si dijéramos que en lugar de tener unas poquitas neuronas, pues tienen muchísimas. Y entonces, a partir de tener muchas neuronas de estas artificiales, pues la red neuronal puede aprender conceptos de más alto nivel, puede hacer pues una especie de pensamiento similar al que se podría hacer con ciertos niveles de abstracción como podría tener un ser humano. Yo, si me lo permites, lanzaría una advertencia a los oyentes, y es que estamos simulando cómo sabemos a día de hoy o creemos que funciona el cerebro, porque a lo mejor nuevos avances en neurociencia nos dicen que, oye,
que es que el cerebro está funcionando de manera algo diferente a como creíamos. Es decir, podemos replicar lo que creemos que sabemos, pero luego vemos pues, muchas corrientes que nos dicen que nuestra mente no solamente funciona con el cerebro, sino también hay otras partes del cuerpo que emiten información que incluso como que piensan, ¿no? Entonces yo siempre dejaría un poco ese margen de error, de que estamos a lo mejor replicando al nivel tecnológico cómo funciona la mente, pero que muy probablemente todavía se nos estén escapando algunas cosas y no demos por hecho de que sabemos cómo funciona el cerebro, ¿verdad? Afortunadamente, y se nos escapan un montón de cosas. No es tan relevante discutir si la máquina piensa como un humano, si estamos haciendo una reconstrucción real de cómo funciona el cerebro, sino que es una técnica que, bueno, inspirada o bioinspirada en cómo sabemos que funcionan las neuronas hasta el día de hoy, están dando unos resultados muy buenos. O sea, ya lo dijo Dijkstra, la cuestión de si una máquina piensa como un humano es tan relevante como si un submarino nada igual que un pez. O sea, que al final, pues los submarinos nadan de un cierto modo y hacen una labor que es útil, ¿no? Los aviones vuelan y no vuelan como pájaros, y las máquinas pues ofrecen resultados inteligentes aunque no piensen como humanos. Que sea un conjunto de técnicas bioinspiradas en la forma en la que funciona el cerebro humano no quiere decir para nada que el cerebro humano en realidad esté funcionando así, pero sí que tenemos muy buenos resultados y ha sido posiblemente todo esto del deep learning la tecnología que ha eclosionado y que ha dado unos resultados más prometedores en los últimos años. Pero totalmente de acuerdo en que la inteligencia, aunque la forma de funcionar el cerebro, estamos muy lejos de saber en realidad todos los entresijos y todo lo que hay. Me ha gustado mucho esa diferenciación entre, por un lado, la no necesidad de replicar algo que ya nosotros tenemos y, por otro lado, que al final esta tecnología tiene que cumplir los objetivos que nosotros le digamos, y ahí seguramente es donde es muy buena. El problema es quién define esos objetivos, ¿no? Luego entraremos un poquito en estas cuestiones. En ausencia de datos, ¿puede o cómo funciona la inteligencia artificial? Bueno, en ausencia de datos hay técnicas, como por ejemplo todas estas de aprendizaje automático, que no tienen sentido. Al inicio de los tiempos, pues incluso en sistemas de traducción, ¿vale? Voy a aterrizarlo en un entorno en el cual hemos trabajado un poquito. Los sistemas de traducción automática hoy en día funcionan brutalmente bien. Si le pedimos a estos grandes modelos de lenguaje, a ChatGPT, que te traduzca entre lenguas, lo hace de un modo bestial. O sea, te da una tasa de acierto cercana al 100%. Y le puedes decir, oye, escribe como un nativo en tal idioma y tradúceme esto, y te lo hace muy bien. Ya hace años también teníamos sistemas que funcionaban muy bien, como por ejemplo DeepL, que es una empresa europea y que estaba haciendo una traducción de nivel C1. Con todo esto de ChatGPT, la cosa se ha disparado y diría que hoy en día estamos en un nivel C2. O sea, en lenguas que tengamos suficiente contenido público en Internet, funciona brutalmente bien. En ausencia de datos, ¿cómo se puede hacer esto? Pues de la forma en la que aprendemos dolorosamente un idioma, que es gramaticalmente, viendo las reglas de sintaxis y analizando sujeto, verbo, complementos, viendo todos los casos puñeteros, pues en inglés, por ejemplo, todos los phrasal, ¿no? Que hay infinitos, y cuando estamos estudiando inglés, pues nos los tenemos que memorizar y ver los tropecientos casos. Claro, esos phrasal, por ejemplo, en inglés, emergen de un modo natural cuando tienes suficientes muestras, tienes un montón de datos escritos por un montón de gente y directamente la máquina con todos esos datos aprende igual que aprendería un nativo, que es a base de reconocer esos patrones y de tener mucha exposición a todo eso, al final te sale de un modo nativo. Pero si no, tienes que aprenderte esas reglas, ir viendo sujeto, verbo, predicado, todos los casos posibles que hay. Y claro, ¿qué ocurre? Que en ausencia de datos, y es como empezaron los primeros sistemas expertos, pues aquello funcionaba, pero no funcionaba muy bien. Funcionaba, sí, vale. Nosotros en un proyecto que hicimos de traducción a lengua de signos,
Pues claro, había que hacer la lengua de signos española. Bueno, la lengua de signos no es universal, sino que cada idioma tiene una lengua de signos distinta y además el orden de las palabras, si traducimos glosas del español hablado a la lengua de signos, no sigue el mismo orden. Pues todas esas reglas había que metérselas a la inteligencia artificial y luego con todos los subcasos y al final pues consigues algo que más o menos se entiende, pero está muy lejos de lo que se consigue con gran cantidad de datos. Entonces, ¿inteligencia artificial es posible sin datos? Sí, pero con datos está demostrado, si tienes suficiente volumen de datos, pues que es más fácil en algunos dominios de aplicación obtener unos resultados mucho mejores. Y en general, las herramientas suelen detallar cómo ha sido ese proceso de entrenamiento, los expertos que han trabajado en eso, en qué información se han basado. Por ejemplo, en GPT, ¿esa información está disponible? No. Y tenemos un problemilla también. Y es que todos estos métodos que se basan en neuronas artificiales, todo esto del deep learning, aprendizaje profundo, al final lo que te obtiene es una red neuronal que está entrenada, que hace muy bien una determinada tarea, pero que no hay humano que le meta mano. O sea, si quieres modificar esa red neuronal, podemos imaginarla como un montón de cablecitos conectando un montón de chips, de neuronas. Esos cablecitos, cómo se han ido conectando, lo ha hecho un algoritmo de un modo automático y ahora no hay un humano que entienda cómo se obtiene cierto resultado. Esto es muy peligroso. ¿Son las cajas negras? Son las cajas negras, eso es. Es un modelo de caja negra y no hay quien sea capaz de desenmarañar eso. Se está intentando investigar, se han hecho algunos avances, pero la realidad es que una vez que lo tienes entrenado, hace una tarea muy bien, pero no se puede modificar igual que tú modificas un programa normal que dice, bueno, aquí en este caso ha hecho no sé qué. Se le pueden poner salvaguardas y cualquiera que haya usado ChatGPT, pues si le preguntas de política o de la existencia de Dios, bueno, empieza a darte rodeos y no se moja, ¿no? O sea, sí que puedes hacer un poquito de tuning, pero en esencia, una vez que ha aprendido, aquello no se puede modificar, no es una forma modificable. Sobre lo que preguntas, pues claro, otro problema que tenemos hoy en día es que estas grandes inteligencias artificiales pertenecen a grandes corporaciones, normalmente que pertenecen a un país. La gente mira con recelo a China, pero es que Estados Unidos tiene el mismo modelo. Y al final, OpenAI, que es la empresa que está detrás de esto, de ChatGPT y de DALL-E y de todo esto, es una empresa que está financiada por Microsoft, es una multinacional, está en Estados Unidos y nadie sabe, salvo ellos, qué datos han utilizado, ni nadie tiene el control de la tecnología salvo ellos. Así que puedes utilizarla, puedes incluso desarrollar sobre esa tecnología, pero no olvidemos el problemilla o el impacto que puede tener esto a nivel mundial, la dependencia que nos crea. Afortunadamente hay desarrollos también open source, como por ejemplo, pues en tema de modelos del lenguaje, el equivalente a ChatGPT pues sería Llama, que lo liberó Meta, gente de Facebook. Sobre eso se están haciendo cosas. El equivalente a DALL-E es Stable Diffusion, que está creado por Stability, que es también open source. Todas las tecnologías que son de código abierto podemos saber cómo han sido entrenadas, o porque normalmente te dejan la base en la cual se ha entrenado. Pero todas las otras, que pues no. Y eso es un problema y por eso se está intentando también pues, legislar, vamos un poquito tarde, y se está intentando reflexionar sobre todo esto. Y además esa liberación, entiendo que a las empresas, pues a las pymes, a las que no tienen ese potencial económico, les permite hacer sus propios desarrollos personalizados a circunstancias concretas, ¿verdad? Efectivamente, y no solo eso, sino también la ventaja competitiva. Y imagínate que tienes una empresa aquí en España, si vas a utilizar o vas a construir algo sobre OpenAI, cuando tú empiezas a inyectar tus datos ahí, pues tus datos al final lo va a tener disponible la gente de OpenAI. Aunque te prometan que no van a hacer nada con eso, no tienes ninguna garantía. O sea, en fin, tú subes ahí a la nube, que son ordenadores de otros, datos que pueden ser estratégicos de tu empresa, y yo creo que no es muy buena idea.
Entonces, bajo un modelo open source, sí que puedes, de código abierto, puedes hacer una ejecución en local, en tus ordenadores. Entonces, puedes personalizar y puedes guardar esa ventaja competitiva, que si no, claro, o sea, es que aquí empezamos a mandar información a la nube, y la nube no es nada abstracto, son ordenadores que pertenecen a otros. Y pues, claro, esos modelos open source de código abierto permiten a empresas de aquí desarrollar y además guardar esa posición estratégica que pueden tener, claro. Yo aprovecho para lanzar una idea a la sociedad también, y es que las empresas buscan ganar dinero y buscan satisfacer lo que las personas queremos. Entonces, si las personas realmente demandásemos este tipo de cuestiones, yo estoy seguro que al final una empresa se adaptaría, porque si no consumes sus productos, pues entonces no satisface tus necesidades, dejan de ganar dinero. Digo esto porque como sociedad tal vez aceptamos las condiciones, damos los datos, nos quejamos de que ahora tenemos que cerrar las cookies. Entonces, claro, estamos promoviendo que todos estos problemas se mantengan y quedamos en manos de que se legisle y que al final alguien tome cartas en el asunto a nivel legal, porque como sociedad no estamos seguramente formados para entender todo esto y poder demandar a las empresas que esto se libere para saber qué se está haciendo sus datos. Y en el campo de la educación, pues esto va a ser todavía más determinante, para ser datos mucho más complicados, con menores, añadimos ahí ese asunto, y al final pues es un tema que evidentemente es responsabilidad de las empresas, pero como ciudadanos estoy completamente seguro que podríamos hacer más solamente haciendo uso o no uso de ciertas herramientas. Has citado también las salvaguardas y también en alguna entrevista te escuché las opciones de personalización con IA. Son como dos cosas que nos pueden ayudar o también un poco manejar estos algoritmos. ¿Qué son las salvaguardas y cómo estas opciones de personalización con IA nos pueden ayudar? Bueno, hablo de salvaguardas como esas líneas rojas que no se deben de superar. Cuando empezó ChatGPT y los primeros modelos de GPT y los pusieron a disposición de la gente, pues vieron que aquello algunas veces se les iba de madre y daba unas respuestas pues que claro, esto no deja de ser comida recalentada y lo que hace es vuelve a regurgitar todos aquellos contenidos que la gente ha puesto en Internet. O sea, son modelos predictivos del lenguaje. Entonces, pues por ponerte un ejemplo, si mayoritariamente la gente afirmara que la Tierra es plana, pues al final esto te diría, oye, pues es que la Tierra es plana. Entonces, claro, hay que poner unos límites a lo que al final estos modelos pueden decir o pueden afirmar, ¿no? Entonces, esas salvaguardas son cuando detectan que van por ciertos temas que se saben que son controvertidos y que pueden dar opiniones que no tienen por qué estar compartidas por todos, o incluso son malignas, pues ahí cuidadito, ¿no? Porque, claro, mayoritariamente la humanidad es buena, pero también hay gente que no es buena. Entonces vamos a tener cuidado, porque esa gente que no es buena puede ser que tenga también pues su pequeña presencia en Internet, por ejemplo en Twitter, ¿no? Y entonces pues hay muchos haters, muchos no sé qué, pues hay que evitar que la inteligencia artificial o que todos estos modelos de lenguaje repliquen eso. En algún experimento que hizo Microsoft de liberar un chatbot hace años, pues al final se comprobó como había gente que los troleaba, que les empezaba a dar información maligna y al final el bot pues tenía un comportamiento maligno y empezaba a justificar el holocausto y empezaba a decir verdaderas barbaridades que no dejan de reflejar lo que la gente le estaba entrenando. Entonces pues ya han aprendido de eso y le van poniendo esas salvaguardas. Las posibilidades de personalización, pues si tú por ejemplo tienes una empresa que se dedica pues no sé al cultivo de la vid, por ejemplo, pues podrías entrenarle con datos tuyos propios de tu empresa, de todo tu histórico, y le podrías preguntar sobre modelos de predicción, por ejemplo, o cuándo es el mejor momento, teniendo en cuenta los datos históricos, para recoger la uva, o no sé, o tienes una empresa que tiene una gran cantidad de conocimientos sobre preguntas que te han hecho los clientes, pues puedes utilizarla para generar respuestas automáticas. Todas esas capacidades de personalización hoy en día son sencillas de hacer
y a muchas pymes se les pueden ofrecer modelos que te simplifiquen el trabajo y que te den pues mucha más autonomía y que te permiten hacer las cosas con mucha más eficiencia. Sobre lo que comentabas antes, que me parece muy interesante, estabas hablando sobre que la sociedad tiene que poner el grito en el cielo, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo. O sea, a día de hoy estamos normalizando cosas que no son normales y estamos volcando datos nuestros sin ningún problema en internet y le haces una foto a tu niño que está en la bañera y se la mandas a tu mujer por WhatsApp. Y no somos conscientes de que esa foto de tu hijo está yendo a un servidor que está en California y desde ese servidor está volviendo por la wifi de tu casa hasta el móvil de tu mujer. Y no tienen ningún tipo de prueba de que esa foto no se quede por siempre en los servidores de Meta y que se vaya a utilizar para cualquier otra cosa. No son teorías conspiranoicas, sino simplemente que eso es una realidad. La foto de tu niño va por un cable transoceánico, o sea, por debajo del océano, llega hasta el servidor de California y desde allí vuelve otra vez hasta el móvil de tu mujer. Y eso hay que ser consciente. Y hay que ser consciente también de que las aplicaciones de los móviles se diseñan para ser altamente adictivas. Y si quieres luego hablamos de las cuestiones realmente importantes que tiene esto en educación. Y claro, la IA pues añade otra vueltecilla de tuerca más, pero vamos, que tenemos muchas cuestiones por las que preocuparnos y cómo la IA está modificando el comportamiento de la gente ya hoy. O sea, esto no es futuro, sino que tú estés consumiendo un contenido y que se maximice el tiempo que pasas pegado a la pantalla. Eso es un algoritmo de IA que te hace un traje a tu medida y te decide qué vídeo de TikTok te va a servir ahora para que estés más tiempo pegado a la pantalla. Y eso es así, está teniendo un impacto brutal en la forma en la que vivimos, en lo loca que está la sociedad, en el déficit de sueño que tenemos, etcétera. Sí, totalmente de acuerdo. Es que al final vamos a dar lugar a que las máquinas nos conozcan mejor que nosotros mismos, o como decía un titular de una entrevista tuya, que nuestras propias madres, ¿no? Nos van a conocer mejor que nuestras propias madres. Yo creo que al final estamos vendiendo privacidad para comprar funcionalidad. Entonces, pues yo creo que ya ser por lo menos consciente de cómo funciona todo esto ya es un primer paso. Y creo que por ahí tienen que ir los tiros. Para ser críticos hay que conocer el funcionamiento de las cosas. Y seguro que esta entrevista a más de una persona, por lo menos, le va a ser que sea consciente de que realmente estos datos, toda la circulación que están teniendo. Yo también creo que en los últimos años hemos despertado mucho como sociedad en esta dirección del uso de los datos, aunque luego sigamos haciendo lo mismo, pero creo que por lo menos esto ya se va empezando a saber. A lo mejor es un poco mi percepción. Otro de las preocupaciones es si la IA es una competencia o será un asistente. Yo creo que esto será un debate que se perderá en poco tiempo y entenderemos que como competencia no debería ser hecha. Y tienes un ejemplo que me gusta mucho, lo has dicho alguna vez y que te pido que lo vuelvas a exponer porque me gusta mucho, el tema del ajedrez y los centauros. Sí, pues bueno, eso tiene que ver con un hito, con una cuestión histórica que pasó cuando el Deep Blue ganó al maestro de ajedrez, a Kasparov, en el 97. Pues claro, aquello fue un hito importante. IBM pues había triunfado en un juego de tablero que es complejo porque bueno, no se pueden almacenar todas las posibles combinaciones de piezas. Y lo que poca gente sabe es que después de aquello, Kasparov se empezó a interesar mucho por cómo las máquinas jugaban al ajedrez. Hubo máquinas mucho más potentes que Deep Blue después y se crearon los torneos de Advanced Chess, de ajedrez avanzado, en el cual se permitía equipos de solo humanos con máquinas o solo máquinas competir. Y el caso es que por aquel entonces los equipos de humanos con máquinas, o sea, los equipos que se llamaban centauros, eran los que daban mejores resultados. Utilizando la visión estratégica y la intuición de los equipos humanos, se consiguió vencer durante muchos años a las máquinas. O sea, la inteligencia combinada superó
por mucho a las máquinas. Entonces me gusta hablar de los equipos Centauro, que si tienes que ser un Centauro, mejor ser cabeza que trasero, ¿no? Entonces dejar a las máquinas aquello que hacen mejor. Y entonces un Centauro pues tiene toda la potencia a la hora de la carrera, ¿no? Toda la energía sería el cuerpo del Centauro, y la cabeza sería esa cabeza humana que es la que dirige los movimientos del Centauro. Pues ese pensamiento crítico, esa visión estratégica, ese pensamiento abstracto, jerárquico, que a día de hoy todavía hacemos mejor las máquinas. Cuidado que en el tema del ajedrez luego surgió AlphaZero, que es un sistema de aprendizaje automático por refuerzo, que ya ha batido a los humanos y ya no hay opción de equipos Centauro. O sea, también que sepamos que en el tema de los juegos de tablero, el ajedrez, y luego fue el Go, que era un juego de estrategia mucho más complicado, también las máquinas a día de hoy ya no tenemos nada que hacer. Pero son juegos de tablero con unas reglas muy sencillas. Y bueno, eso no quiere decir que no tengamos espacio. Aún y previsiblemente por muchos años todavía esa visión, ese pensamiento abstracto, estos algoritmos de AlphaZero no son capaces de aplicar. Todavía tendremos muchos años en los cuales el humano podrá aportar mucho sobre las máquinas. Simplemente quedarnos con esa idea de que a nadie le extraña que un robot sea más preciso a la hora de hacer una soldadura industrial, o que o que una máquina sea más fuerte, ¿no? Pueda levantar mucho más peso que una persona, o que un coche corra más que un humano. O sea, eso es así. Que una calculadora hace cálculos más rápido que un humano también, desde hace mucho tiempo. Eso no quiere decir que no haya que enseñar matemáticas a los chicos. Entonces, pues de un modo intuitivo tendrás que ver si una operación tiene sentido, dar una aproximación mental rápida. Pues todas esas cositas se tienen que aprender y diferenciar entre qué hace mejor el cuerpo del Centauro y qué hace mejor el humano. Una de las cuestiones que nos plantea también la inteligencia artificial es el papel que tiene el reconocimiento de voz. Y tú en alguna ocasión lo has comentado, ¿no? Que ves como muy cercano y posible que lleguemos a trabajar, por ejemplo, con un portátil, con un ordenador, solamente pues dándole órdenes, ¿no? Y ahí tenemos el caso de Whisper. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Y además, si no me equivoco, Whisper sí está liberado, ¿no? Sí, Whisper fue un desarrollo que hizo la gente de OpenAI. Es de lo poquito que han liberado, y aunque ha pasado sin pena ni gloria, bueno, sí ha habido un poco de repercusión en medios, pero yo creo que es muy significativo. Whisper es un programa que te permite hacer una transcripción de lo que tú estás hablando, y con una tasa de acierto que hasta el momento en el que se había publicado no había nada comparable. Sí que existe desde hace muchos años esos sistemas de transcripción, pero que funcionen tan bien como Whisper, nada. Y además el español es el idioma que mejor funciona de entre todos los que está entrenado Whisper. Quizá también porque la pronunciación que hacemos pues es muy previsible y no hay muchas reglas distintas. O sea, aprender a leer español es muy fácil, igual que alemán, ¿no? Es fácil, es relativamente fácil aprender a hablar. Bueno, pues Whisper sirve para eso. ¿Por qué creo que es muy significativo? Pues porque el habla es una de las formas de interacción natural más naturales que tenemos los humanos. Y eso de darle órdenes al ordenador va a llegar ya. De hecho, ya hay algunos experimentos que ha publicado Microsoft, algunos vídeos en los cuales tú le hablas al ordenador y le dices, coge los datos del archivo no sé qué y calcúlame la media de la primera columna con la tercera y pon las filas en colores distintos. Y ahí te lo hace directamente. O sea, la siguiente revolución a la hora de trabajar con ordenadores va a ser explicarnos el lenguaje natural. Y eso lo vamos a ver muy cerquita. Pues a lo mejor el año que viene o dentro de 2 años vamos a tener ese tipo de sistemas. También vamos a tener muy pronto traductores simultáneos con una tasa de acierto del 99%. Entonces, que a lo mejor esta entrevista, pues tú se la podías estar haciendo a alguien en cualquier otro idioma y en tiempo real estar escuchando con una tasa de acierto muy buena qué es lo que está respondiendo el entrevistado. Sobre esto, y puesto que este es un podcast de aprendizaje, yo haría una reflexión y creo que es muy interesante porque
vamos a tener inteligencias artificiales que van a hacer cosas muy sorprendentes, como por ejemplo esa traducción, o como por ejemplo la escritura de textos. Yo desde principios de este curso académico recibo trabajos de los alumnos que están excelentemente escritos, pero muchísimo mejor que los que recibí hace 2 años. Y eso me da que pensar que a lo mejor ha sido una escritura alienígena, ¿no? Vamos, que han sido generados con ChatGPT, ¿vale? Claro, tenemos sistemas que redactan mejor que estudiantes universitarios de último curso y que muchos profesionales. ¿Esto quiere decir que no hay que enseñar a escribir a la gente? Cuidado, cuidado, porque el lenguaje es una de las capacidades que nos permite tener pensamientos profundos. Entonces, me gusta hablar de esto como, oye, existen las escaleras mecánicas desde hace muchos años. ¿Eso significa que tengamos que subir siempre por escaleras mecánicas? Eso no es bueno para nuestras piernecitas. Aunque sea cómodo, aunque sea práctico, aunque sea eficaz, pero no es bueno para el desarrollo de las capacidades humanas. Porque al final te quedas, pues eso, con problemas de movilidad, te pones súper gordaco y no sé qué. Entonces, cuidado. Cuidado también, vamos a tener sistemas que nos van a permitir traducir perfectamente entre idiomas y tal. Sí. ¿Va a ser bueno aprender idiomas? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, porque es un ejercicio súper interesante, más allá de que luego puedas tener máquinas que te vayan a hacer una traducción simultánea muy buena. Esa reflexión como docentes es la que tenemos que hacer. Los chavales tienen que aprender a hacer operaciones matemáticas, sí. Ponerle ejercicios repetitivos hasta extenuarlos haciendo multiplicaciones con decimales, pues chicos, no, si ya han aprendido la base y son capaces de dar un resultado aproximado y no sé qué, pues cuando tienes que dividir los gastos de la cena, todos los adultos tiramos de calculadora. Eso no significa que seamos idiotas, sino que, oye, está la máquina, pero cuidado que esta reflexión hay que hacerlo, porque podemos caer en la tentación de decir, oye, es que ya está el oráculo que me va a dar cualquier respuesta que yo necesite. GPT-4 funciona muy bien, alucina muy poquito, te da datos muy certeros, que también se oyen por ahí, no, es que se inventa cosas, no sé qué, no, es que estamos muy cerca de que no se invente prácticamente nada. El ChatGPT gratuito no tiene nada que ver con el Plus. El ChatGPT gratuito ahora mismo se sigue inventando cosas. El Plus prácticamente no se inventa nada. Y esperemos dentro de 2 años y te va a dar una respuesta muy certera. Cuidado con los oráculos y con cómo orientamos la educación. Hay que reflexionar y ver que esas capacidades humanas tenemos que mantenerlas, porque van a suponer un valor añadido. Y en el podcast porque yo he hecho los deberes también y me he escuchado los episodios del podcast, ya se ha hablado del valor de la atención. Creo que lo esencial verdaderamente importante es focalizar esas cuestiones que estamos perdiendo por el impacto de las pantallitas. Y una de ellas es la atención. Entonces, deberíamos de preocuparnos mucho porque estamos haciendo un aprendizaje muy superficial y cada vez tendemos a la superficialidad más. Y las capacidades humanas van más, o sea, para llegar a dar soluciones a problemas complejos necesitamos estar enfocados. Y sabemos que hoy en día los estudiantes no aguantan más de, creo que eran 59 segundos, te puedo dar el dato, pero eran 59 segundos sin cambiar de contexto. Y los adultos que están en empresa no aguantan más de 3 minutos sin cambiar de contexto. Y luego volver otra vez a un estado de concentración requiere 23 minutacos. Eso quiere decir que no volvemos a un estado de concentración jamás. Y esto incluso gente ya que peina canas como nosotros. O sea, gente que tenemos un problema de pérdida de atención. Y con estas herramientas de inteligencia artificial probablemente la cosa vaya a peor. Así que hay que tener mucho cuidado de cómo las implantamos y de intentar resolver ese problema que ya tenemos hoy en día. Oye, yo celebro que hayas mencionado estas cuestiones y anteriormente ya también lo has hecho porque trabajas con máquinas, pero celebro especialmente que hayas hablado de temas de salud y temas de procesos como la atención, porque al final es lo que nos conviene como especie. Es decir, nuestro problema como especie ahora mismo no es que no tengamos velocidad para resolver problemas o no es falta de productividad. Nuestro problema como especie es baja vitamina D, obesidad, el tema climático. O sea, tenemos otros problemas que precisamente estamos buscando otras mejoras en áreas en las que
no estamos mal. Es decir, parece que tenemos afán por ser más productivos, por ser más rápidos, pero es que realmente el organismo necesita otra cosa. Estamos yendo en direcciones contrarias y de ahí pues la derivación de enfermedades metabólicas, por ejemplo, que están aumentando drásticamente. Yo creo que está bien, ¿no?, que veamos este desarrollo tecnológico como algo que nos va a ayudar, pero que no vaya en contra. El ejemplo que has dicho de las escaleras mecánicas o un ascensor está ahí, es más eficiente, pero es que a ti te conviene moverte. Ocurre una cosa, perdona, Sí, José sí, Luis, sí. antes de que se me vaya. Hay una cosa con respecto a la productividad que has comentado, y es que tenemos una falsa sensación de productividad cuando nos ponemos en modo multitarea. Y sabemos por la ciencia, hay múltiples estudios, muchísimos libros que te incorporan un porrón, que dicen que la multitarea es un mito, y es más, la sensación que tiene la gente que potencia la multitarea es de que son más productivos y de que hacen más cosas. Pero hay que reflexionar en dos cosas. Primero, eso es mentira, y hacer una tarea y luego otra secuencialmente está demostrado que te da entre 30 y 40% más de productividad, o sea, la acabas mejor y en menos tiempo siendo monotarea. Ese es el punto 1. Y el punto 2 sobre todo esto es que esa sensación de multitarea también tiene otra repercusión sobre los estados de concentración y los estados de flujo. O sea, para llegar a estar realmente concentrado es imprescindible que no haya multitarea. Por otro lado también, normalmente la eficiencia se confunde con la eficacia, y esto en educación es crítico. Eficacia es hacer aquello que tienes que hacer para obtener los resultados. No hay nada peor que ser eficiente y hacer un trabajo de mierda, permitirme la expresión. O sea, hacer cosas que no tienes que hacer de un modo eficiente es nefasto. Y tengo la sensación de que nos hace falta esa reflexión. ¿Dónde se consigue la eficacia? Que no es eficiencia. Y la tecnología muchas veces empuja. Cuidado que no soy un amis tecnológico, que me flipa esto de la tecnología, soy profesor de informática, me encanta, pero nos hace falta ese análisis crítico. Cualquier tecnología tiene siempre algo bueno, y el vendedor de esa tecnología va a poner el foco ahí. La labor nuestra es ver si eso bueno pesa más que lo malo. Si lo bueno pesa más que lo malo, úsese. Pero si no, no. Joder, nos estamos dando cuenta ahora, después de estar implantando los tablets en los colegios y los institutos, que resulta que los resultados son peores. Y hay países como Suecia que han dado marcha atrás en la implantación de todos esos libros digitales. Joder, si sabemos que se recuerda mucho más y que se estudia mejor tomando las notas a mano en papel, ¿qué coño hacemos metiendo ordenadores en las aulas? Los ordenadores para enseñar pensamiento computacional, para enseñar algoritmia, no para que tengan un libro digital con 4 vídeos. Eso no es. Vamos a ver, no confundir, porque la tecnología muchas veces empuja en eso. No es que vas a ser mucho más eficiente. Sí, puedo ser más eficiente si lo uso bien, pero vamos a reflexionar primero qué es eficacia, qué es aquello que la ciencia nos está diciendo que tenemos que hacer. Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Sí, totalmente. Y además esa multitarea tiene la consecuencia de agotamiento. Agotamiento, si tú estás agotado, tu creatividad va a ser menor, tu toma de decisiones va a ser peor, y a lo mejor haces 50 tareas, pero es que has tomado 3 decisiones malas que va a hacer que al día siguiente, en vez de hacer 30, tengas que hacer 60, porque hay 10 tareas que has hecho mal o has decidido mal. Entonces, yo creo que también surgen todos estos movimientos de meditación, de mindfulness, como contrapeso a los problemas que estamos teniendo con el tema de la atención. De la atención. Yo me alegro que lo hayas reseñado, porque para mí es espectacular el trabajo que hay que hacer con eso y los problemas que los más jóvenes especialmente están empezando a tener. Yo tengo estudiantes que estaban preocupados porque les pasaba eso. José Luis, es que yo quiero estudiar, quiero leérmelo todo, pero es que me pongo y es que se me va la mente. Es decir, el control atencional, el autocontrol, está totalmente fallido. Y a mí me pasa como adulto, cuando llevo un par de semanas que he entrado en ritmo salvaje y no estoy leyendo papers y libros y tal, cuando retomo mi hábito de lectura, al principio la mente me pide, oye, mira a ver si ha entrado un correo, oye, mira a ver lo otro, que es muy fácil caer
en esos problemas atencionales. ¿Qué cambios, Carlos, crees que son necesarios en los procesos de enseñanza-aprendizaje ante la llegada de la IA? Porque tenemos que reflexionar, pero yo creo que no vamos a tener demasiado tiempo para reflexionar. Tenemos que un poco ya empezar a repensar esto, ¿no? ¿Qué cambios ves tú que son ya urgentes? Yo, mira, podríamos hablar sobre los cambios específicos con respecto de estos grandes modelos de lenguaje, sobre la evaluación de las competencias de los estudiantes, sobre lo del antiplagio, lo de facilitar el pensamiento crítico, pero es que, de verdad, creo que lo primero que tenemos que hacer es potenciar que se incrementen los niveles de atención, porque está todo relacionado. O sea, sin esa profundidad de procesamiento, de pensamiento, todo lo otro que hagamos va a ser el chocolate el loro. O sea, en realidad tenemos, fíjate, resulta anecdótico, incluso trágico, que GPT, ¿vale? Lo que es ChatGPT y todos estos grandes modelos de lenguaje, de lo que está hablando todo el mundo hoy en día, se basan en una idea de un paper que se publicó en el 2017. El título del paper es Attention is all you need. Funcionan con un mecanismo de atención. O sea, los modelos de procesamiento del lenguaje, la inteligencia artificial, lo que ha sido revolucionario es cómo prestan atención a ciertas palabras. Y digo, o sea, gracias a un mecanismo de atención artificial triunfan estos modelos de lenguaje y lo que tenemos más déficit, los humanos, es de conseguir atención. Entonces, o resolvemos esos problemas. Mira, yo he identificado que cada vez más los alumnos que me llegan a mis clases llegan muy cansados. Llegan con un déficit de sueño brutal. Y eso, o sea, es equivalente, estar privándote de sueño de una serie de horas, es equivalente a ir borracho a clase. Si estás 21 horas sin dormir, equivale a dar positivo en un control de alcoholemia. Los resultados cognitivos son similares. Dice, bueno, es que nadie va a estar 21 horas sin dormir. No, cuidado, es que no hace falta que estés una noche sin dormir, sino que si vas acumulando déficit de sueño durante varios días, al cabo de 2 semanas, si te faltan 2 horas con respecto de lo que tendrías que dormir, vas a ir como borracho. O sea, el resultado de ir a clase en ese estado o de hacer tu labor es como si estuviera borracho, como si dieras positivo en un control de alcoholemia. Es significativo que más del 40% de la sociedad española tiene déficit de sueño en estos ámbitos. Yo este año, por ejemplo, he tenido algún estudiante que iba con una cara de sueño que, hablando con él, iba a clase, o sea, mostraba muy buena voluntad. Y le dije, mira, tienes que normalizar tus ciclos de sueño porque me da igual que vengas a clase que no vengas. O sea, no estás rindiendo nada, no te estás enterando. Eso es mucho más importante, tratar de hacer esos cambios que ninguna otra cosa. Mientras no resolvamos eso, buena leche es andar pensando en cómo vamos a cambiar, cómo vamos a tener ese pensamiento crítico, cómo vamos a potenciar el uso de la inteligencia artificial, que se hagan un análisis de los resultados, no sé qué. Es que eso es mucho más esencial. Igual que empujamos a que los docentes aprendan tecnologías muy novedosas y seguimos usando unos PowerPoint que son fatídicos. O sea, vamos a potenciar en los docentes que tengamos esa empatía, esa capacidad de conexión, esa capacidad de comunicación que los retóricos del siglo II a.C. dominaban, y nosotros metemos capa de tecnología y lo hacemos peor. O sea, es que un PowerPoint mal hecho tiene efectos contraproducentes, pues nos estamos pegando un tiro en el pie en un montón de tecnologías que estamos utilizando. ¿Y por qué pensamos que la inteligencia artificial la vamos a usar bien? Si es que a lo mejor hay que rascar en esas capacidades mucho más intrínsecas al ser humano. ¿Cómo podemos aportar valor a los estudiantes? ¿Cuántos de nosotros sabemos el nombre de nuestros estudiantes en clase? Cuando es la palabra más importante. ¿Cuántos sabemos qué aficiones tienen cada uno de ellos? A lo mejor no tenemos tantos alumnos en clase. Yo di clase con 30 alumnos. Joder, ¿por qué entre el intercambio de clase y clase no voy a hablar con ellos? Oye, pues sé que a fulanito le gusta el fútbol, y a este otro es un friki de los bonsáis, y a este otro es un gamer de no sé qué. Pues conociendo esas 4 cositas puedes hacer clases mucho más personalizadas. Y no tiene que ver con tecnología ni con nada. Y ahí vas a tener un valor diferencial. Es que si no, luego cuando hable con ChatGPT, si ChatGPT tiene más empatía que tú, ¿dónde te quedas tú? Claro. La dimensión social y emocional del aprendizaje a veces
se pierde y es un error bastante grave. A mí me encanta que estés hablando de estas cosas porque yo las practico, las creo, las difundo entre mis estudiantes. Yo cuando llego las primeras semanas y les hablo de que les tiene que dar el sol, que se tienen que mover, que se tienen que acostar a una hora regular, que me miran como diciendo, esto no era tecnología educativa. Pero es que claro, les intento lanzar esa misma idea que tú lanzas, ¿no? Y me viene bien tener esto grabado para luego decirle, oye, que no lo digo yo solo. Aquí hay alguien experto en informática que está diciendo lo mismo. No podemos salir con la bici, con las ruedas desinfladas, sin cadena y sin frenos. Primero se va al taller, se pone todo en marcha y después podemos rendir en bici. Estas personas no pueden aprender una mañana si se acuestan a las 2 de la mañana y lo último que hacen es ver el móvil. Es decir, ¿está mal ver el móvil? Depende del momento. Es que no es ahora hacer este discurso polarizado, sino decir, oye, es que hay momentos en los que los organismos seguimos siendo muy, muy débiles, necesitamos hacer ciertas cosas para que ese sueño repare lo aprendido durante el día. Es que si no, la mente borra lo que has aprendido, lo que crees que has aprendido. Si no duermes, pues por la mañana hace así, se olvida todo. Entonces, bueno, celebro mucho que comiences ahí por la base. Y luego vamos a pensar que hemos llegado a ese momento, que ya te digo yo que estamos lejos, porque yo cuando pregunto ¿cuántos hacéis ejercicios con 18 años? Muy poquito, 5, 10%. Cuando pregunto sobre horarios de sueño, desastrosos. Pero bueno, imagínate que todo eso lo tenemos cubierto. Yo creo que lo que preocupa a muchos docentes es el cómo evaluar. ¿Qué consejos nos puedes dar y qué ideas tienes tú para el curso que viene? todo lo que sea evaluación online, si queremos tener certeza de que los estudiantes han hecho el trabajo, todo se va a la mierda. O sea, cualquier cosa que no te hagan en vivo y en directo, y hablo presencial, porque ya hay herramientas. Antes de empezar con esto, pues hemos estado hablando, ¿no? Hay el NVIDIA Broadcast, por ejemplo, te permite hacer una videoconferencia y estar mirando al ente continuamente. Entonces, cualquier evaluación, aunque sea síncrona, aunque sea a la vez, en tiempo, si tienes una pantalla detrás, no puedes tener la certeza de que esa persona no te esté haciendo trampas en un examen que tú vayas a hacer. Entonces, cualquier cosa que no sea totalmente presencial no puede garantizar que la persona sea el autor. Eso, antes te podía contratar a alguien que te hiciera la práctica y no sé qué, pero hoy en día es que es bastante fácil. Sobre la evaluación, pues evaluar, por ejemplo, el proceso de resolución y no el resultado en sí mismo, sino que te vayan explicando los caminos que han ido tomando. Como idea surgió, tuvimos una reunión en el G9, en el grupo de 9 universidades, y surgió la idea de ¿por qué no dejar que utilicen la IA en los exámenes? Esto te obliga a pensar en exámenes que sean de pensamiento jerárquico abstracto de alto nivel. Cuidado también que hay formas de utilizar ChatGPT de un modo de pensamiento arborescente. O sea, le puedes pedir a ChatGPT, eso lo descubrí hace poquitas semanas, pero hay un paper de la gente de Google que te dice cómo utilizar este ChatGPT para que simule diferentes modos de pensamiento. El prompt sería algo así como: compórtate como 3 expertos en el área de bla 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 y trata de resolver el siguiente problema. Utiliza diferentes aproximaciones en cada uno de los expertos y luego simula una conversación entre los expertos de modo que lleguen a un consenso. Es precioso ver cómo esta inteligencia artificial simula que son 3 personas distintas y cómo van conversando entre sí para llegar a la resolución. Solamente con esta idea ya se consigue mejorar muchísimo más la resolución de problemas automáticos. Entonces, bueno, pues permitir el uso de inteligencia artificial en los exámenes, por ejemplo, potenciar el trabajo en equipo y utilizar ver en qué casos la inteligencia artificial falla, que a día de hoy todavía fallan muchos, y hacer discusión en los alumnos a ver por qué, ¿no? A mí me gusta mucho en clase utilizar el peer instruction de Eric Assur, que les pongo algún tipo de pregunta que no es de tipo trivial, sino que es un poquito ambigua, y les dejo que discutan entre ellos. Con esa ambigüedad consigues que los estudiantes pongan en común sus ideas y eres simplemente un conductor de la conversación.
Pues ese tipo de conversación se puede hacer también con el soporte de inteligencia artificial y flipas la cantidad de patinajes que tiene la inteligencia artificial. Cuando la pregunta es ambigua, pues claro, da resultados que pueden ser muy opinables. Pues ese tipo de cuestiones se pueden hacer también. Y luego hay áreas de conocimiento, por ejemplo, yo doy una asignatura de gráficos por computador, de informática gráfica. En el momento en el que le pides, basándote en una imagen, un resultado concreto, eso no tienes una forma aún de trasladársela a la inteligencia artificial. GPT-4 te va a permitir, cuando lo abran al público, preguntar acerca de imágenes, pero a día de hoy no está. Incluso cuando le puedas preguntar acerca de imágenes, no es directo obtener un código que te genere ese resultado. Pues hay cuestiones en las que funciona muy bien y cuestiones en las que todavía patina. Pues hay que saber utilizar desde luego las herramientas que hay existentes y potenciar que los alumnos, cuando le pregunten a la inteligencia artificial, pues no dé un resultado directo, sino ponerle esas cuestiones en las cuales falla. Desde luego, todo lo que sea memorización de datos o utilización de datos puros, eso está resuelto ya. Y no significa que los alumnos no tengan que memorizar. De nuevo vuelvo al ejemplo de las escaleras mecánicas. O sea, la gente no puede pensar en vacío. Es un error pensar, oye, es que siempre puedo consultar el dato en Google ya, pero es que es posible que no te acuerdes ni siquiera qué dato tienes que consultar. Entonces, la gente no puede pensar en vacío. La denostada memoria, que no, es que esto ya lo tiene Google. Oye, cuidado, lo tiene Google, pero tú no puedes reflexionar si no hay nada dentro, ¿no? Claro, a ese punto vamos, ¿no? Las tres inteligencias que hay, la inteligencia cognitiva de manejo de esa información, pues oye, a lo mejor tienes que recordar alguna cosilla, ¿no? Porque si no, no vas a poder establecer esas conexiones. Es muy peligroso. Pues vamos a tener el oráculo que ya no solamente tiene los datos, que era el equivalente a Google, sino que te va a dar una descripción y te va a dar una resolución completa. A lo mejor resulta que llegamos a un punto en el cual las máquinas se comunican con máquinas y los humanos nos quedamos allí mirando, ¿no? Los informes los escribe la máquina, la evaluación del informe te lo da la máquina y nosotros estamos ahí pues pensando en la siguiente partida del Candy Crush. A lo mejor no es eso lo que queremos. Yo creo que el ser humano actual, sin hacer nada, sería bastante peligroso. Y además, hay que tener en cuenta una cosa. Podemos, lo has citado y me encanta esa expresión de comida recalentada. Podemos llegar a un momento en el que no vamos a producir nuevo contenido, nueva información, y esos algoritmos ya pues realmente tengan incluso limitaciones, ¿no? A la hora de basarse en qué. ¿Vale? Entonces creo que esto también es importante y me encanta que vuelvas a señalar el tema de la memoria, porque efectivamente para poder hablar, como yo estoy haciendo contigo ahora, tengo que hacer uso de la memoria de largo plazo, la memoria operativa, en fin, que necesitamos entrenar nuestra propia memoria. Aunque esos datos los olvides, pero ese entrenamiento de aprenderte los ríos te va a venir bien, que es lo que muchas personas no se dan cuenta, es decir, bueno, yo no me acuerdo de nada, ya, pero entrenaste una habilidad, aunque el dato ese concreto no lo recuerdes, pero te permite mantener una conversación con otro humano, que eso es una parte que nos interesa. Como penúltima pregunta, una idea que tenías sobre la IA y que ha cambiado con el tiempo. ¿Tenías ahí alguna creencia que tú decías, no, esto no va a poder ser o esto va a poder ser a esta fecha y todavía no se ha cumplido? Inicialmente, fíjate, pensaba sobre todo que las limitaciones pues iban a ser técnicas, ¿no? Al principio, pues eso, hice algún desarrollo con redes neuronales hace un montón de tiempo y dije, bueno, pues es curioso, pero jamás va a funcionar esto. Claro, no tenía la perspectiva de las cosas que iban a pasar en todos estos años. Incluso gente que estábamos trabajando en todo esto no lo hemos visto venir. O sea, había 4 gurús que lo estaban anunciando, pero el resto de gente, la gente de a pie, los investigadores de a pie, no nos imaginábamos que estábamos tan cerca. Y el que diga que sí, pues oye, a lo mejor estaba superpuesto y tal, pero vamos, yo desde luego no lo vi venir, el cambio que íbamos a tener en estos últimos 5 años. Me parece mucho más importante las cuestiones sociales, de cómo garantizar que esto en realidad se utiliza por el bien, cómo garantizar que no van a pasar cosas malas. Y me parece que se está llevando un camino un poco peligroso, porque las empresas van corriendo para tener sus intereses comerciales cubiertos y para ganar más pasta, pero al final hay que garantizar que todo esto sirve para el bien de la humanidad. Las empresas ven esto como un juego de suma cero, ¿no?
Si tú ganas, yo pierdo, o sea, no... o incluso de suma negativa, fíjate. Yo gano, pero no me importa tres narices la repercusión que va a tener todo esto que se está haciendo, ¿no? ¿Cómo establecer los objetivos, por ejemplo, para que la inteligencia artificial sea beneficiosa? A ver si nos va a pasar como al rey Midas, que formuló un objetivo y luego dijo, hostia, pues a lo mejor no era buena idea que todo se convirtiera en oro, ¿no? Pues, claro, a ver qué le pedimos a la inteligencia artificial y a ver si hay capacidad de que haya esa readaptación, ¿no? Toda esta cuestión social de a dónde queremos ir, creo que el debate, que la gente se lleve las manos a la cabeza por muchas cosas, estamos llegando un poco tarde y tenemos que tomar conciencia de en qué punto estamos, algo que ya hemos comentado antes, o sea, cómo nos está cambiando la forma de vida, quizá no especialmente para bien. Estos algoritmos que se están usando ya, claro, por ponerte un ejemplo y aterrizarlo, que en redes sociales nos sirvan un contenido, o sea, a la inteligencia artificial se le puso como objetivo, vamos a maximizar el tiempo que la gente está consumiendo contenido en sus pantallas. Ese es el objetivo. Claro, como humanos podemos pensar, para eso se van a dar vídeos que son buenos, y si los vídeos tienen calidad, la gente los va a ver. Eso, en principio, puede parecer una buena idea. Pero en realidad lo que ha pasado es que te están sirviendo vídeos que efectivamente te mantienen pegado a la pantalla, pero no porque son buenos, sino porque te impactan, porque tienen ideas polarizadas. A día de hoy tenemos una sociedad políticamente mucho más polarizada que hace 10 años, por culpa de los puñeteros algoritmos. Las teorías conspiranoicas están ganando muchísimo auge, todas las fake news están ganando auge. ¿Por qué? Por la puñetera inteligencia artificial que te sirve vídeos que te maximizan el tiempo frente a pantalla, no vídeos que son buenos, sino un vídeo de que te explica que la Tierra es plana, con esa teoría conspiranoica, maximiza el tiempo de que la gente está pegada a la pantalla. Cuidado con esos objetivos que le damos a la inteligencia artificial. Es que eso nunca va a pasar, Carlos. Es que está pasando ya. Es que no hay que pensar en que Terminator va a venir a tu casa a pegarte 2 tiros. Es que nos está jodiendo la vida ya la inteligencia artificial con ciertas decisiones que se están tomando. La sociedad tan polarizada políticamente es porque al final te dan el contenido que es de tu cuerda. Y el que es de izquierdas es cada vez más de extrema izquierda y el que es de derecha más de extrema derecha. Y no hay ese pensamiento crítico porque tampoco tenemos tiempo para bajar el ritmo y para pensar calmadamente sobre qué es una cosa y qué es otra. Al final nos vamos a lo superficial y la sociedad cada vez tiene menos... es un consumo hiperacelerado de las cosas. Lo estoy hablando con un colega, me dice, estoy viendo una serie de Netflix, pero la estoy viendo al doble de velocidad. Digo, hostia, ¿para qué? Dice, porque así veo más episodios. Digo, ¿pero para qué quieres ver más episodios? ¿Disfrútala, cabezón? Pues no, la estaba viendo al doble de velocidad por el puñetero FOMO. A ver si me voy a perder una serie que no me ha dado tiempo de ver. Digo, si es que no tienes tiempo humano de consumir todo lo que se está produciendo, fíjate al punto al que llegamos, ¿no? De ver las series al doble de velocidad. Digo, estamos locos. Estamos locos. La analogía del rey Midas es que en realidad se está cumpliendo ya. Y estamos en un punto en el que hay que decir, ostras, cuidadito con todo esto. Yo creo que el no conocer cómo funcionamos, el tema de los sesgos cognitivos, de lo que en los últimos años se ha hablado mucho, pues nos está jugando una mala pasada, porque al final la última decisión la tomamos nosotros. Pero si no conocemos dónde somos más vulnerables, dónde nos captan la atención, nuestros temas de adicción, pues el reconocimiento social es algo que llevamos grabado en el cerebro, porque a lo largo de la historia nos ha dado protección ante la comunidad. Entonces, claro, ahora ese sentimiento de reconocimiento social, por ejemplo, pues está siendo continuamente activado y al final no tiene fin, porque es algo que nos genera tranquilidad. La importancia de esto, o sea, esto es algo que hemos diseñado nosotros. Sí. Igual que lo hemos diseñado en un sentido, se puede cambiar. Y no puede caer la responsabilidad sobre la sociedad. Es decir, no, haga usted un consumo razonable. Pero qué coño, si estoy ya totalmente adicto, no me digas que haga un consumo razonable. Lo que habrá que hacer será diseñar todas estas aplicaciones para que no sean tan adictivas. O sea, es que no puede recaer sobre una persona que está totalmente adicto, que se levanta a las 3 de la mañana a mear y se va a ver el WhatsApp a ver si tiene un mensaje o no. Claro, o sea, no puede recaer haz un consumo razonable de esto, ¿no? Es que tienes a la gente totalmente enganchada porque las aplicaciones se han diseñado con cierto propósito. No son herramientas, son mecanismos de enganche hasta el tuétano. O sea, tú
desbloqueas el móvil 2500 veces al día, en promedio. O sea, pero ¿qué puñetera herramienta es esa? Es como si dices, no, es que un martillo, es que tengo ganas de coger el martillo. ¿Cómo vas a tener ganas de coger un martillo? Eso es una herramienta. Lo otro es un foco de adicción, entonces no puede recaer sobre la sociedad. Tendrás que diseñar las aplicaciones para que no sean adictivas, para que no te creen esa dependencia. Si es que lo de la paloma de Skinner, ¿no? O sea, el darle al me gusta en una imagen del Instagram tiene el efecto de ese pequeño chute de dopamina. Está puesto ahí para que tengas el reconocimiento social de otra gente que está en cualquier otro sitio y que diga, venga, y si no estás como perdido, ¿no? Que no importa nada y tal. Quizá también ahí va a haber ese sentimiento de egocentrismo que cada vez tiene más la sociedad, que se piensa todo el mundo que es el ombligo del mundo. Desconéctate un poquito, si es que en realidad esto es mucho más sencillo, que en realidad la relevancia que tenemos cada uno, o sea, no somos el centro del universo, ni muchísimo menos, hay que coger toda esa perspectiva, pero claro, si las aplicaciones están diseñadas para tener ese tipo de comportamiento, tenemos como resultado lo que nosotros programamos. Tendrá que echarse la sociedad las manos a la cabeza y decir, pero vamos a ver, ¿cómo estamos permitiendo esto? Estoy seguro que dentro de 30 años diremos, joder, lo que pasó al inicio del milenio, estaba la gente idiota. Sí. Pues eso, a ver si nos damos cuenta pronto. Yo que pienso en mi yo de hace 20 años, si pudiera mirar esta sociedad pensaría lo mismo, es decir, esto es tan tonto, todo el día con la cabeza agachada, es decir, tiene una herramienta muy potente, pero están todo el día olvidándose de lo que no funciona correctamente. Muy bien, Carlos, yo seguiría muchísimo más tiempo hablando contigo, pero te voy a pedir que en un minuto, más o menos, el mensaje central que lanzarías a la audiencia de lo que hemos comentado. Pues va a ser complicado porque hemos hablado de muchas cosas. A ver, mensaje principal. 1, yo creo que la inteligencia artificial ha venido para quedarse. No sé si habrá otro invierno de la inteligencia artificial, pero las cosas que estamos viendo son súper potentes. Consejo para educadores y gente que está trabajando en todos estos temas. Primero, hay que dominar lo que hay. Tendríamos que aprender la potencialidad y estar a la última, o sea, saber hasta qué punto llega la inteligencia artificial. Luego, identificar todas aquellas áreas dentro de nuestro ámbito de conocimiento que la inteligencia artificial no es capaz de hacer bien. Y aún así, aquellas que hacen bien, por favor, hacer la reflexión de si es algo que pueda aportar valor desde el punto de vista humano. No descartemos aquellas cosas directamente por el hecho de que ya hay una inteligencia artificial que lo hace bien, porque puede ser que haya muchas de esas facetas que aún así tengamos que potenciarla, porque gracias a potenciar eso vamos a conseguir mejores resultados a largo plazo. Entonces no nos quedemos en la visión cortoplacista de, joder, ya hay una inteligencia artificial que traduce textos estupendamente, ¿para qué aprender idiomas? Pues no, mire usted, tenemos que aprender idiomas porque gracias a esa conexión entre el lenguaje y la forma de pensar, los humanos vamos a sacar nuestra mejor versión de sí. Los humanos no piensan como máquinas. El cerebro humano no es un disco duro. Y los que estamos trabajando en todo esto de la tecnología, a veces sin querer pensamos o establecemos cierta correspondencia de las máquinas funcionan así, la multitarea. No, es que el ser humano no es multitarea, cuidado. Y no tiene un disco duro de capacidad, no. El cerebro es un músculo y hay que trabajar el músculo como músculo que es. No es un disco duro, es otra cosa distinta. Y entonces hay una conexión entre capacidades que hay que potenciar, identificarlas y potenciarlas, aunque la máquina puede hacer que algunas de ellas las haga mejor. Ha sido más de un minuto, seguramente. No te preocupes. No. Eso, orientativo, lo del minuto. Y además, entre profesores de universidad yo creo que entendemos que hablar menos de un minuto siempre es costoso, ¿no? Con lo cansinos que somos, ¿eh? Claro, nos gusta detallar, dar contexto. No lo hacemos con maldad, ¿eh? Lo hacemos porque quede todo bien claro. Pues Carlos, muchísimas gracias por estar aquí y especialmente por dar una visión compleja, holística de la realidad y ver cómo la inteligencia artificial se está integrando en algunos casos y en otros casos solamente incorporando. De verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, un placer. Y hasta aquí la entrevista de hoy. En 2 semanas tendrás un nuevo episodio con el que aprender más sobre la motivación. Si quieres ayudarme a que el podcast llegue a más personas, te animo a que te suscribas gratis desde tu plataforma de podcast favorita y lo recomiendes a tus amigos, amigas y colegas de profesión. Y si dejas alguna reseña o valoración, te estaré más que agradecido. Recuerda que puedes seguir las novedades desde la newsletter o el canal de Telegram de EduHacking.
Tienes todos los enlaces en las notas del episodio. Cuídate mucho y hasta pronto.